Eh, Aristóteles nada dice sobre la composición potencia-acto en las sustancias separadas o formas inmateriales. Es decir, la imperfección viene dada por la composición y la perfección siempre es simpleza. Esto es muy interesante para hacer un análisis sobre la vida, ¿no? En general, las cosas simples siempre son más perfectas que las cosas complejas y que las cosas compuestas, digamos. ¿En qué sentido se creía que la imperfección viene dada por la composición? Cuando hay composición hay dos coprincipios. Cuando hay dos coprincipios significa que uno no pertenece necesariamente al otro. Entonces, así como si hay dos coprincipios, por ejemplo, materia y forma, la materia no necesita de la forma para ser, y la forma no necesita de la materia necesariamente para ser. ¿En qué sentido? Esta forma no necesita necesariamente de esta materia, y esta materia no necesita necesariamente de esta forma. Por ejemplo, la materia madera no necesita del árbol para ser madera. Puede seguir siendo madera en la guitarra. La forma guitarra no necesita de la madera para ser guitarra. Puede ser guitarra con otro material. Por ejemplo, qué sé yo, hay guitarras metálicas, ¿no? Con lo cual, si las cosas están compuestas de materia y forma, esa materia y esa forma no se copertenecen necesariamente. Entonces, en la composición, al no haber necesidad, hay contingencia. Y al haber contingencia, hay imperfección. Entonces, siempre se creyó que la composición es sinónimo de imperfección. Claro, Aristóteles decía, la imperfección de los entes viene dada por la composición de forma y materia, el hile mórfico, ¿no? Hile es materia, morfe es forma. Pero Santo Tomás está diciendo, hay otra composición que es más radical que la composición de materia y forma y que explica decididamente la finitud del ente, que no es la composición materia y forma, porque hay entes que no son materiales. Por ejemplo, los ángeles son formas puras, no son materiales y sin embargo no son perfectos y no son infinitos. Es decir, el ángel es finito y es imperfecto en comparación con Dios. Con lo cual, no se podría con Aristóteles explicar por qué el ángel es imperfecto. Si el ángel no es material, tiene forma pura. Entonces, la verdadera composición metafísica no es la de materia y forma, sino la composición acto de ser y esencia. Y esa es la que explica radicalmente la imperfección, ¿no? Y la finitud del ente. Bien. La diferencia de la criatura con Dios en el campo de la composición y la simplicidad, ¿no? Ya en Del ente y de la esencia, Tomás se opone al hilemorfismo universal como explicación de la composición en las criaturas. Tomás de Aquino expone la distinción entre esencia y ese como propia de los finitos. Reivindica esta composición para las sustancias espirituales, excluyendo de ellas la composición de materia y forma. La esencia no incluye al ese, sino en el ipsum esse. Por tanto, el ese es recibido de fuera. Adveniens extra. El ipsum esse solo es uno, o sea, el sí mismo ser es el puro ser. ¿Cuál fue la confusión de Avicena? Que confundió lo que es la trascendencia del ser con el extrinsecismo del ser. El ser de todos los entes es inmanente a todos los entes, es intrínseco a todos los entes, pero no es inmanente.
Es intrínseco porque está en cada uno de los entes, pero no es inmanente porque no reposa solo en cada ente. Entonces es intrínseco, pero es trascendente, porque reposa en sí mismo y es participado en cada ente. Entonces, ¿el acto de ser está en este libro? Sí, es intrínseco, pero no es inmanente, no está solo en este libro. El acto de ser está en sí mismo, trasciende a lo que es este libro. Entonces, ¿el acto de ser es trascendente? Sí. ¿Es intrínseco al ente? También. ¿Por qué? Por participación. Entonces, Avicena confundió la trascendencia del ser con el extrinsecismo del ser. Pensó que por venir de afuera está afuera del ente. Entonces dice, no, el acto de ser es un añadido accidental a la esencia. Entonces la existencia es un agregado del ente. El ente es la esencia pura y la existencia le adviene al ser de afuera y se queda afuera como accidental, no penetra intensivamente en la constitución fundante de la esencia, digamos. Con lo cual, acá queda que se confunde trascendencia con extrinsecismo. El acto de ser es lo más propio y lo más íntimo de cada ente, pero es trascendente al ente también. Está en cada ente porque está participado, pero está en sí mismo, in se. Es el esse per se subsisten, es el ser que está y persiste en sí mismo y por sí mismo. La criatura es causada, por tanto es compuesta. De la semejanza a la esencia de Dios se sigue la composición. De la participación se sigue la composición, distinción. Estableciendo la distinción entre lo eterno y lo eviterno, dice que el primero es solamente aquel en que se identifican esencia y ese, y acto de ser. De modo que solo se distinguen por la razón, pero ontológicamente son lo mismo en Dios, acto de ser y esencia. En cambio, de la criatura espiritual hay una distinción entre esencia y acto de ser. ¿Por qué? Porque de Gabriel o de Miguel, por ejemplo, de esos ángeles, no se pueden decir que existen necesariamente. Existen por el amor de Dios que los ha creado. No existen por necesidad. ¿Qué significa por necesidad? Por necesidad significa que deben ser, que no pueden no ser. Y la verdad es que no hay una ley que diga que Gabriel tiene que existir. El ángel Gabriel, por ejemplo, podría ser eliminado y no pasa nada, digamos. Sigue funcionando todo el universo. El universo no funciona, ni los entes residen en su explicación en que exista otro de los entes. Digamos, las cosas van a seguir siendo y va a seguir habiendo entes por más que un ente desaparezca. Bien, eso es un poco lo que es la composición de acto de ser y de esencia. Gracias.